¿Fue sin querer? Bueno, Fue sin querer, perdón, quería listo. saludarlos. Sí, buen No, día, no hay Nacho. problema. Ah, fue un saludo, fue una mano de saludo. Genial. Una vida de salud. Sí, cuando tengan dudas, interrumpan directamente, ni levanten la mano. No, Ah, eso no pasa nada. Somos re poquitos. Si fuéramos 200, sí, levanten la mano, pero tampoco, porque total acá es lo bueno, mismo. Así que, dale, hola Soledad, ¿cómo andás? buen día. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar entonces con la primera parte urinaria, con la parte de vejiga y uretra. Ustedes saben que el aparato urinario está formado por una porción que genera la orina, que es el riñón, y una porción que colecta esa orina, la acumula y la libera hacia el exterior, que está formado principalmente por los uréteres, la vejiga y la uretra. ¿Sí? Bien. La uretra no es muy estudiada en histología en la facultad, la verdad que no hacen muchas preguntas en los exámenes, no, la verdad que no molestan mucho, de hecho no hay preparado, no hay nada para ver. Lo único que tenemos que decir de uretra es quizás el tema de que, ¿se acuerdan que tenía dos estructuras, o sea, dos calidades estructurales únicas que no estaban en otros órganos, que eran el epitelio cilíndrico diestratificado, que no estaba en ningún otro órgano, es el único ejemplo, y la formación de glándulas intraepiteliales, que son las glándulas del ITRE, que son glandulitas dentro del epitelio y son el único ejemplo que tenemos de este tipo de glándulas, ¿sí? Así que esas dos cosas como salvedades dentro de la uretra, de la cual no vamos a decir ni una palabra más hasta que termine el curso. Con respecto a las vías urinarias, que son los uréteres y la vejiga, tenemos que recordar que están recubiertas por un epitelio que ya vimos en la clase de epitelial, que lo vimos en detalle, pero que vamos a hacer un pequeño repasito, que es el urotelio, ¿sí? La orina pasa desde el área cribosa del riñón, en las papilas renales, ¿sí? Que es la parte que comunica, digamos, al riñón, comunica entre comillas, sino conecta, podríamos decir, al riñón con la pelvis renal, ¿sí? Y desde ahí pasa a la pelvis renal, que es la que les nombré recién, donde vamos a encontrar este tipo de epitelio. Y este tipo de epitelio desde la pelvis renal se extiende hasta la vejiga. Este epitelio es el urotelio, ¿sí? El epitelio polimorfo. El epitelio polimorfo, epitelio de transición. Este epitelio, recuerden que tiene la característica de ser un epitelio donde todas las células contactan con la membrana basal, pero no todas contactan con la luz, y además tiene la capacidad de variar de forma, ¿sí? De cambiar la cantidad de capas. ¿Se acuerdan que podíamos tener de 2 a 7 capas? 7 capas en un órgano que se encontraba sin presión en el interior, una vejiga o un uréter que no tienen presión adentro, y dos capitas, hasta 2 capitas en los órganos que tienen esa presión adentro, una vejiga llena, por ejemplo, o un uréter lleno, ¿sí? Bien, recuerden que estas células del epitelio las podíamos dividir en dos grupos, estaban las más apicales, las de más arriba, que eran las células en paraguas, ¿se acuerdan? Y las más basales, que desde la segunda hilera para abajo, que eran las células en raqueta, ¿bien? Todas formando parte de este epitelio polimorfo. Recuerden que las células son globosas, hacen panza hacia la luz, ¿sí? Tienen un halo claro de glucógeno alrededor del núcleo, ¿bien? Y son intensamente acidófilas con límites intercelulares más marcados. ¿Ven cómo se ven los límites entre las células ahí? Bueno, eso es porque las inclusiones de glucógeno en el citoplasma hacen que el citoplasma se vea más paliducho, ¿sí? Más pálido. Bien, perfecto. Esto entonces es el epitelio polimorfo. Nosotros tenemos que ubicar esto dentro de dos órganos, que son la vejiga y el uréter, y describirlos. Recordemos principalmente las diferencias entre ambos, ¿sí? Primero vamos a nombrar las similitudes, que son pocas, y las diferencias, que también son poquitas. Miren, las similitudes, ¿cuáles son? Bueno, los dos órganos, tanto vejiga como uréter, se componen de una mucosa, ¿sí? Que está formada por un epitelio, el epitelio polimorfo, más un tejido conectivo o corion por debajo, ¿sí? Una submucosa que es escasa, que de hecho algunos libros no la describen directamente, la mayoría no la describen porque es una capita muy, muy, muy delgadita de tejido conectivo, así que la mayoría de los libros dicen que no tiene submucosa. Y debajo, una capa muscular, ¿sí? Por fuera de esa capa muscular vamos a tener una túnica serosa, ¿bien? Que va a estar compuesta por un tejido conectivo laxo y un mesotelio que es de tipo plano simple, un epitelio de tipo plano simple, o sea, una serosa. Bien, con respecto a la capa muscular, ahí encontramos una diferencia que es bastante importante. ¿Por qué? Porque la vejiga tiene un tamaño considerablemente mayor con respecto a los uréteres. Los uréteres tienen una luz que es chiquitita y un diámetro que está en el orden de los milímetros, ¿o no?
Bien, son chiquititos los uréteres. En cambio, la vejiga es un órgano que es mucho más grande en volumen. Por lo tanto, tiene una pared muscular que es mucho más grande, esta vejiga. Bien, la pared muscular de la vejiga tiene 3 capas. Tiene una capa longitudinal interna, una capa circular media y otra capa longitudinal externa. Es una triple capa de músculo liso, acuérdense, ¿sí? El músculo de la vejiga es músculo liso, el que forma la pared de la vejiga. Bien, no así el músculo del detrusor, ¿no? Que ese es músculo estereoesquelético porque lo relajamos o lo contraemos a voluntad. Bien, perfecto. Pero ese no lo vamos a ver en los preparados. Con respecto a la mucosa, ahí encontramos otra diferencia, que también radica en el mismo punto, radica en el tamaño. La mucosa de la vejiga es una mucosa que es mucho más desarrollada, es mucho más grande que la vejiga del uréter, es mucho más gruesa, lo que se va a representar en una lámina propia que sea mucho más grande, es decir, el tejido conectivo que está por debajo del epitelio es mayor. Ahora vamos a ver los dos uno al lado del otro para que los comparemos. Pero bueno, miren, básicamente la imagen que tenemos acá a la derecha es la de la vejiga. Tenemos el epitelio polimorfo que apenas se ve, el corio, una lámina propia que es de tejido conectivo laxo, hasta acá, y desde acá hasta acá abajo, la muscular. Esa capa muscular por fuera está rodeada por una capita de tejido conectivo que corresponde a la serosa, que es esta capa que tenemos acá afuera. ¿Bien? Perfecto. Recuerden que la serosa formaba como una especie de manto arriba de la vejiga, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Que caía como si fuera una especie de manto y formaba los fondos de saco que se formaban del peritoneo. ¿Se acuerdan de eso? Eso es más de anatomía. Pero bueno, está bueno saberlo, ¿sí? Porque la parte inferior de la vejiga, gracias a esta disposición del peritoneo que lo envuelve así cayendo como un manto, la parte inferior de la vejiga no tiene serosa, sino que tiene una adventicia. Muy bien. En cuanto al uréter, va a tener una luz que es estrellada. Se ve como una estrella, se ve muy irregular, ¿sí? Está recubierto por una mucosa que tiene un epitelio de tipo polimorfo o urotelio, el mismo que vimos recién, y la lámina propia es mucho más chiquitita, es mucho más delgadita. ¿Bien? Tenemos una capa muscular que solamente tiene 2 capitas, una longitudinal interna y una circular externa, ¿sí? ¿Cuánto lío, no? Con esto de las capas, longitudinal interna, circular externa, etcétera. Miren, memotécnica. Ulises con C. Miren, ¿qué es Ulises? Uréter, longitudinal interna, circular externa. Ulises, ¿sí? ¿Se van a acordar? Uréter, longitudinal interna, circular externa. Eso es Ulises, es la memotécnica para el uréter, para la disposición de las capas del músculo. ¿Bien? Perfecto. Bárbaro. En el caso de la vejiga le agregamos una capa más que es la longitudinal externa. Entonces nos queda longitudinal interna, circular media, longitudinal externa. Y por fuera una adventicia, ¿sí? Recuerden que el peritoneo le formaba como una especie de meso alrededor a los uréteres, ¿sí? O sea que están todos recubiertos por una adventicia porque son retroperitoneales. ¿Estamos? Perfecto. Muy bien. Fíjense acá, en esta diapositiva, vejiga versus uréter. La diferencia principal, ¿cuál es? La diferencia principal es el tamaño. Vean lo que es el uréter, que es muy chiquitito, comparado con el tamaño de una vejiga, ¿sí? Ustedes piensen que lo que estamos viendo acá es son 2 preparados al mismo aumento, ¿bien? Y fíjense que en el caso de la vejiga solo vemos un pedacito de la pared cortado. En cambio, el uréter entra entero en el campo, en la visualización. ¿Se entiende? Entonces, una diferencia fundamental es el tamaño. Fíjense que la mucosa, ¿sí? Es más estrellada, la luz es más estrellada por los pliegues de la mucosa en el uréter que en la vejiga. En la vejiga tiene pliegues, pero al ser la luz más grande no se distribuye como una estrella, ¿sí? De forma estrellada, sino que es una luz irregular o ondulada, podemos decir, pero no estrellada como en el caso del uréter, que se da así porque es más pequeñito. ¿Bien? Entonces, principalmente diferenciar uno de otro, saber que la vejiga tiene 3 capas de músculo, el uréter tiene solamente 2, el uréter tiene luz estrellada y la vejiga no. Esas son las diferencias más importantes a nivel de la parte teórica y parte práctica entre los dos preparados. ¿Sí? Igual lo más importante, ¿saben qué es? ¿Qué les van a preguntar de todo esto? El urotelio, el epitelio polimorfo, epitelio de transición, porque ese es el epitelio que tienen que ustedes identificar para poder hacer un diagnóstico de cualquiera de estos dos órganos. ¿Bien? Perfecto. Con eso terminamos la primera partecita de la clase, ¿sí? Que la verdad es que es bastante sencilla, vejiga y uréter, no es algo más que una introducción. Así que vamos ahora con riñón, que es un poquito más extensa, ¿sí? Pero también es un poquito más interesante. Bueno, miren, vamos a describir al riñón, ¿sí? Vamos a empezar hablando un poquito del riñón. ¿Qué es el riñón? Bueno,
El riñón es un órgano. Bien, perfecto. Es un órgano que tiene una función muy importante que es la formación de la orina, ¿sí? Tiene otras funciones también, como la detoxificación de las drogas, perdón, las drogas, la formación de eritropoyetina, ¿no? La formación de renina, ¿se acuerdan del sistema renina, angiotensina, aldosterona? ¿Les suena? Bueno, inicia acá en el riñón, regula la presión sanguínea, regula el pH, ¿sí? Regula la concentración de iones, hace de todo el riñón, ¿sí? Filtra la sangre, regula la presión creo que se los dije, regula la volemia, ¿sí? Hace un poquito de todo. Bien, vamos a ir estudiándolo y vamos a ir descubriendo a ver cuáles son sus funciones a medida que vamos avanzando en la descripción del órgano. Bueno, recuerden que es un órgano par, obviamente son dos, ¿sí? Tiene una forma arriñonada, justamente, una forma de poroto, de haba, de habichuela, como quieran decirle. Tiene una parte cóncava y una parte convexa, ¿sí? Está recubierto por fuera por una cápsula de tejido conectivo denso que, escuchen, no está muy adherida al órgano. ¿Y eso qué me representa? O sea, ¿qué implicancia tiene? Bueno, tiene la implicancia de que la cápsula en la mayoría de los preparados se va a ver despegada, entonces no la vamos a poder marcar. No es algo que podamos usar como referencia, ¿sí? La cápsula, porque como se suele desprender, no se suele ver en los preparados. ¿Bien? Perfecto. Recuerden que el riñón está distribuido en una corteza que es más periférica y una médula que es más central. Y miren este dibujo porque la verdad es que está muy bueno este dibujito, porque marca bien la distribución entre la corteza y la médula. Fíjense que la corteza es bien periférica, es la parte que acá vemos más clarita, ¿la ven? La más externa. Bueno, esa corteza está relacionada íntimamente con unas estructuras de forma piramidal, que son estos triangulitos que vemos acá, que forman parte de la médula. Justamente por esa forma triangular, por esa forma piramidal, se las llama pirámides medulares. ¿Bien? Entonces, fíjense, tenemos a la corteza más externa, a la médula más interna con forma piramidal, ¿sí? Son varias de esas piramidecitas. Bien, y fíjense que el tejido cortical, el tejido de la corteza, forma columnas que se van hacia el sector del ilio, ¿lo ven? Y rodean a la médula por los costados, la flanquean, ¿bien? ¿Y eso qué me da? Me da una estructura que se llama columna renal, ¿sí? Que siempre surge la duda con la columna renal. ¿Qué es la columna renal? Bueno, es tejido cortical, es decir, la corteza que tenemos acá, que se mete hacia el ilio del órgano y forma estas columnitas entre las porciones medulares. ¿Me siguen? Bueno, miren, en el vértice de cada una de estas pirámides medulares vamos a encontrar que la pirámide se inserta en una especie de embudo, ¿sí? Como si fuera una copita, que denominamos cáliz menor. Los cálices menores son embudos que recogen la orina que se produce en esta unidad, en la unidad que forma esta pirámide, ¿sí? Y van a conducir esa orina hacia los cálices mayores, que son como una especie también de embuditos de copas, pero más grandes. Esos cálices mayores van a desembocar en lo que conocemos como la pelvis renal, ¿sí? Y esa pelvis renal va a desembocar en el uréter. Es la primera porción del uréter, la porción más ancha, la que recolecta la orina del riñón y la transmite, la lleva hacia el uréter propiamente dicho. ¿Se entiende? Bien, perfecto. ¿Se acuerdan que antes nombramos al área cribosa? ¿Qué es el área cribosa? Bueno, es toda la zona que forma la desembocadura de las médulas, ¿sí? de las pirámides medulares en los cálices menores. Que si yo agarro el órgano y lo corto así, lo corto longitudinalmente y lo miro de costado, lo que voy a ver es que cada una de las desembocaduras de las pirámides medulares se ven como agujeritos, como puntitos como agujeritos chiquititos. Bueno, esos agujeritos son el área cribosa. Se la llama así cribosa porque está llena de agujeros, ¿sí? Perfecto. Muy bien. La corteza, entonces, fíjense, es más periférica, la médula es más central, y fíjense en este preparado cómo se ve muy lindo, cómo la médula, la pirámide medular, que sería esta parte de acá, desemboca en esa estructura que tenemos ahí, que es el cáliz menor, ¿sí? El cáliz menor desembocará en el cáliz mayor y así hasta llegar al uréter. ¿Bien? Perfecto. Bueno, muy bien. El riñón está dividido en lóbulos, ¿sí? Cada lóbulo está formado por la pirámide medular, que sería esto que vemos acá, y el sector de corteza que le corresponde a esa pirámide medular, ¿bien? Y la unidad estructural y funcional del riñón es la famosa nefrona y los túbulos colectores que
le corresponden, o sea que se asocian a esa nefrona. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cuál es la unidad funcional del riñón? El nefrón y los túbulos colectores. Eso en conjunto se llama túbulo urinífero. ¿Bien? El nefrón o nefrona seguramente sea imagen de alguna de las pesadillas más horribles de alguno de ustedes, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar de que eso no sea así. Porque ¿a qué le tiene miedo uno? ¿A qué le tiene aberración? ¿A qué le tiene rechazo generalmente? A lo que no entiende, a lo que no conoce. Entonces vamos a tratar de entenderlo, cosa de que no nos produzca más miedo, ¿sí? Perfecto. Bueno, bárbaro. Escuchen, vamos a ver cómo está formada la nefrona, cómo está formado el nefrón, ¿sí? El nefrón está formado por, escuchen, un ovillito de capilares, ¿sí? Que se denomina, junto con la cápsula que lo rodea, corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi. Habíamos visto ya un corpúsculo de Malpighi, ¿no? Ayer. ¿Se acuerdan en qué órgano era que lo habíamos visto? En el vaso. ¿Se acuerdan? Bueno, se ve que Malpighi tenía una obsesión con los corpúsculos y le empezó a poner su nombre a todos ellos. Recuerden que el corpúsculo de Malpighi, entonces, ¿sí? Puedo encontrarlo en el riñón, formado por el glomérulo renal, que es el ovillito de capilares, y la cápsula que lo rodea, que es la cápsula de Bowman, o en el vaso, que es el folículo linfático con la arteriola asociada. ¿Bien? Bueno, si quieren, en un examen oral, si llegan a estar en una instancia de oral y necesitan expresarse de manera correcta, lo que pueden decir es hablar de este como el corpúsculo renal y del de vaso como corpúsculo esplénico, cosa de que no se preste a confusión, ¿sí? Igual si le dicen corpúsculo de Malpighi a los dos y están específicamente hablando del órgano, está perfecto, está bárbaro, ¿sí? Nadie les va a decir nada ni los va a corregir por eso. Pero si hacen la aclaración, está bueno como para que el docente sepa que ustedes saben que hay varios corpúsculos de Malpighi. Va, 2, ¿sí? Perfecto. Entonces, ese corpúsculo de Malpighi o corpúsculo renal va a conectarse con una parte que es la porción tubular de la nefrona. Y esa porción tubular se va a dividir, escuchen, en un túbulo proximal, que es lo que acá vemos en celeste y en violeta. La parte celeste es la que llamamos parte contorneada o túbulo contorneado proximal, ¿sí? Y la parte violeta es la que llamamos pars recta, que es la parte más derecha, más derechita, más recta del túbulo proximal. Después tenemos al asa de Henle, que está formada por un segmento delgado, que es este naranjita que se va para abajo y vuelve a subir, ¿sí? Y ese segmento delgado se conecta con el túbulo distal, con la pars recta, que es la que se ve en amarillo, que asciende de nuevo hacia corteza, toma contacto de nuevo con el glomérulo, ¿ven que lo toca de nuevo? Bien, y a partir de ahí tenemos a la parte contorneada, lo que sería el túbulo contorneado distal. Entonces, fíjense lo siguiente, miren, si nosotros tuviéramos que dividir la corteza de la médula, veríamos que en la corteza encontramos a las estructuras estas redonditas que son los glomérulos renales. O sea que los glomérulos de Malpighi, los corpúsculos de Malpighi o los glomérulos renales, los corpúsculos renales, son estructuras características de la corteza renal. ¿Bien? En cambio, en la médula, que es la parte que está acá abajo, fíjense que no encontramos corpúsculos de Malpighi, no encontramos corpúsculos renales, encontramos asas de Henle solamente, ¿sí? Y a lo sumo, la parte recta proximal y distal, lo que se llaman asas gruesas, ¿sí? ¿Saben por qué se le llama asa a esta porción de la nefrona, a la que baja y vuelve a subir? Porque es como si fuera un asa, una manija, ¿entienden? La manija tiene esa forma así de C. Bueno, esto es parecido, es algo que va y vuelve, entonces forma como una especie de manija, de asa, por eso se lo llama asa de Henle, ¿sí? Porque la describió Henle, qué sé yo. Muy egocéntricos, ¿no? Todos le ponían su nombre a las cosas. Bueno, muy bien. Perfecto. Vamos a hablar un poquito más de la nefrona. Miren, las nefronas hay varios tipos. Hay algunas que son más bajitas y están más cercanas a la médula. ¿Ven? Este que tiene el glomérulo acá más cerquita de la médula. Bueno, esas nefronas se llaman nefronas yuxtamedulares. ¿Qué quiere decir el prefijo yuxta? El prefijo yuxta quiere decir pegado a. O sea que son nefronas que están pegadas a la médula. ¿Entienden? Bien. Y fíjense que son poco abundantes, son el 15%, pero son muy importantes. Y después tenemos a las nefronas corticales, que obviamente ¿dónde van a estar? Van a estar más cercanas hacia el lado de la corteza, van a ser más externas, ¿sí? Y fíjense que tienen un asa de Henle que es más cortita. Miren lo que es el segmento delgado. Nada, súper cortito. En cambio, miren lo que es el segmento delgado de esta otra, de la yuxtamedular. Es mucho más largo. ¿Se ve? Entonces, fíjense, los nefronas corticales un 85%.
las nefronas yuxtamedulares un 15%. Son menos numerosas. En un ratito vamos a ver por qué es así, por qué se distribuyen de esa manera. Todo tiene un porqué. Miren, vamos a entonces estudiar la estructura de la nefrona. En las próximas diapositivas vamos a ir descomponiendo esta neurona, cortándola en pedacitos chiquititos, la vamos a torturar. Y vamos a ir analizando y estudiando cada uno de esos pedacitos chiquititos que vamos a ir cortando. Entonces, tenemos al corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi. Bien, túbulo contorneado proximal, túbulo proximal parte recta, asa delgada de Henle, túbulo distal parte recta y túbulo contorneado distal. Este túbulo contorneado distal va a desembocar en otra estructura que son los túbulos colectores. Que los túbulos colectores, ¿qué hacen? Recogen la orina que se va formando en cada una de las nefronas de esa unidad estructural. ¿Entienden? De esa pirámide, de ese lóbulo renal. ¿Bien? Bueno, y la va a conducir hacia los cálices menores. ¿Se entiende? Es como el sistema de desagüe de esa unidad funcional del riñón. Bien, vamos a arrancar a estudiar el corpúsculo de Malpighi, miren, que es el inicio de todo esto, ¿no? Sería esta parte de acá, la pelotita, el glomérulo renal. Sería ese que está ahí pintado en amarillo. Bien, el corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi, ¿qué es? Chicos, miren, es una arteriola aferente que se capilariza, forma un ovillito de capilares y vuelve a hacerse otro vaso arterial eferente. O sea que tengo un vaso arterial que llega y un vaso arterial que se va de un lecho capilar. ¿Sí? Bien, perfecto. O sea que tengo un lecho capilar interpuesto entre dos vasos arteriales, cosa que es rara, ¿no? Bien, después vamos a ver que acá abajo hay otro sistema capilar, otro plexo capilar, y esto me va a determinar un sistema porta. O sea que acá tenemos otro sistema porta, ¿sí? Tenemos varios sistemas porta, ¿no? Tenemos sistema porta a nivel hepático, sistema porta a nivel renal, tenemos sistema porta a nivel de la hipófisis, hay varios. Los vamos a ir estudiando todos. Bueno, escuchen. Ese ovillito de capilares que se formó recién, desde la arteriola aferente, que se volvió a juntar y volvió a formar un vaso arterial y formó el vaso arterial eferente, ese ovillito está envuelto por una estructura que se llama cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman, chicos, es una cápsula que está formada por dos hojas. Una hoja que está pegada al glomérulo, que es la que llamamos hoja visceral, que va a ser responsable de la filtración junto con los capilares, y una hoja que llamamos parietal, que está despegada del glomérulo, está separadita, ¿sí? Entre medio de las dos encontramos un espacio. Ese espacio se llama espacio urinario o espacio urinífero o espacio de Bowman. Bien, muchos nombres propios, ¿no? Espacio de Bowman. ¿Para qué sirve el espacio de Bowman? Bueno, va a ser el que va a recolectar hacia donde se va a filtrar el plasma de la sangre para empezar a formar la orina. ¿Se entiende? Bien, perfecto. Escuchen, el espacio, entonces, urinario se encuentra de este lado. Bien, del lado derecho en esta imagen. Eso me determina la formación de dos polos en el corpúsculo renal. Tengo, miren, hacia la derecha el polo urinario, que es hacia donde se filtra el plasma. Y hacia la izquierda, un polo que vamos a llamar polo vascular. ¿Qué es el polo vascular? El polo vascular es por donde llegan y por donde se van los vasitos. ¿Entienden? Miren, por ejemplo, en esta imagen de acá, tenemos hacia la izquierda el polo vascular y hacia la derecha, donde está el espacio blanco, el polo urinario. ¿Sí? Fíjense qué linda esta fotografía, por eso la puse, porque miren acá cómo se nota que el espacio urinario, que es este de acá, desemboca en el túbulo contorneado proximal. ¿Lo ven ahí cómo se comunica con el túbulo, con la porción tubular? Está buenísima la imagen porque me muestra en la histología real, ¿sí?, cómo se ve el espacio urinario conectándose con el túbulo contorneado proximal, lo cual resulta una maravilla. Bueno, miren, entonces, polo urinario, polo vascular, ¿sí? ¿Me siguen? Bueno, en el polo vascular, ¿ven que hay un acúmulo de células bastante importantes, como que hay un lío celular? Bueno, entre los vasos sanguíneos, tanto acá entre las arteriolas como entre los capilares que encontramos en el glomérulo, existe un mesangio. ¿Saben lo que es el mesangio? El mesangio es el tejido intersticial, o sea que hay tejido entre los vasitos sanguíneos que tenemos acá. ¿Bien? Bueno, eso me va a determinar que esta región mesangial va a tener células, ¿sí? Unas células que se denominan células mesangiales
fácil, ¿no? El nombre, célula mesangial, las células del mesangio, células mesangiales que van a ser intraglomerulares, las que estén dentro del glomérulo, y extraglomerulares, las que estén acá afuera del glomérulo, están entre las arteriolas. Entonces ya tenemos, miren, células mesangiales intraglomerulares, células mesangiales extraglomerulares, tenemos a la arteriola aferente y a la arteriola eferente. Esos van a ser componentes de una estructura que vamos a ver más adelante que se llama aparato yuxtaglomerular. Muy bien, perfecto. Escuchen, la hoja visceral, vamos a volver a la imagen anterior. Nosotros en la cápsula de Bowman dijimos tenemos hoja parietal y hoja visceral, ¿no? Bueno, la hoja parietal, miren, es un epitelio de tipo plano simple que recubre el espacio urinario por fuera. Sería esa celulita de ahí, por ejemplo, forma parte de ese epitelio plano simple. La hoja visceral también está representada por un epitelio plano simple, como esa celulita que se ve ahí, bien chiquitita. ¿Lo ven? Esta celulita que está ahí, ese núcleo, es de la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Bueno, esa célula es una célula particular que se llama podocito. El podocito es la célula que forma parte del epitelio de la hoja visceral de la cápsula de Bowman. ¿Y por qué es importante? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Bueno, por ahí lo saben, pero no se animan a decirlo. El podocito es importante porque forma una estructura que es súper importante en la función del riñón, que es la ranura de filtrado glomerular. Es decir, es el lugar por donde se va a filtrar el plasma de la sangre hacia el espacio urinario y va a determinar la formación de la orina. ¿Sí? Bien. Entonces, los podocitos son células del epitelio de la hoja visceral de la cápsula de Bowman que, escuchen, tienen prolongaciones. ¿Sí? Esas prolongaciones que tienen abrazan a los capilares y se interdigitan, se mezclan entre sí. ¿Sí? Miren, yo siempre hago el ejemplo con el termo. ¿Sí? Miren, el termo, hagamos de cuenta que es un capilar y mis manos son podocitos. Los podocitos, ¿qué hacen? Abrazan al capilar e interdigitan los dedos entre sí. Esas prolongaciones entre sí. Muy romántico, ¿no? Interdigitan las prolongaciones. Esas prolongaciones que se interdigitan se llaman pedicelos. Los pedicelos, ¿qué son? Son cada uno de estos piecitos, ¿ven acá? En esta imagen, que tiene varios piecitos finitos. Bueno, cuando esos piecitos, esos pedicelos, se entrecruzan unos con otros, quedan agujeritos. Estos agujeros por donde yo ahora estoy metiendo el dedo gordo, ¿ven? Ahí. Bueno, ese agujerito es lo que llamamos ranura de filtrado glomerular. Y es lo que me va a determinar en parte qué es lo que se filtra y qué es lo que no se filtra. ¿Sí? Fíjense que los podocitos hacen lo mismo, abrazan y se interdigitan entre sí en varios capilares. Y estos capilares, que forman parte del glomérulo renal, son capilares de tipo fenestrado. ¿Se van a acordar? Son capilares de tipo fenestrado. Escuchen, estos pedicelos son parte de la membrana plasmática del podocito, ¿o no? Bueno, como es parte de la membrana plasmática, va a tener un glucocálix. Y ese glucocálix va a ser muy rico en unas glucoproteínas que se llaman podocalicinas, ¿sí? No importa, podocalicinas, no importa. Que es una proteína que, ¿qué va a hacer? Va a tener mucha cantidad de cargas negativas. Esas cargas negativas de la podocalicina van a repeler a todas las otras moléculas que tengan cargas negativas. ¿Sí? Entonces, cualquier molécula que tenga carga negativa y quiera pasar desde el interior de la sangre hacia el espacio urinario, se va a topar con esas cargas negativas de la podocalicina del pedicelo del podocito, un trabalenguas, ¿no? La podocalicina del pedicelo del podocito, y cuando se topa con esas cargas negativas, rebota y vuelve para la sangre. No puede pasar la barrera. ¿Entienden? No puede pasar la ranura de filtrado glomerular por la cantidad de cargas negativas. Muy bien, perfecto. Esta ranura de filtrado glomerular está en íntima relación con el capilar. Lo estaba abrazando, ¿o no? Bueno, entre el capilar y el podocito, es decir, entre el capilar y los pedicelos del podocito, se forma lo que conocemos como una lámina basal específica del riñón. Es la lámina basal glomerular. Miren, ¿por qué es específica y por qué es particular? ¿Se acuerdan que las membranas basales tenían dos láminas? Una lámina rara y una lámina densa. ¿Se acuerdan de eso, las láminas basales? Bueno, la lámina rara estaba hacia el epitelio
y la lámina densa estaba hacia abajo. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, la membrana basal del endotelio de los vasos, de los capilares que tenemos acá en el glomérulo renal, se fusiona con la membrana basal del podocito, porque el podocito dijimos que era una célula epitelial, así que tiene también una membrana basal. Bueno, esas dos membranas basales se fusionan y mezclan las láminas densas, las que estaban acá abajo. Se mezclan las de unas con las de otras. Entonces, miren, me queda la lámina rara del endotelio, la lámina densa del endotelio, ¿sí? Y del otro lado, ¿qué tengo? La lámina rara del podocito y la lámina densa del podocito. ¿Qué les pasó a las láminas densas? Se superpusieron, se mezclaron. Bueno, eso me forma una estructura trilaminar. ¿Qué quiere decir que sea trilaminar? Que tiene tres capas. Miren, una lámina rara interna, que es hacia el lado del endotelio, una lámina densa, que es intermedia, y una lámina rara, que es externa. ¿Lo ven? Fíjense en la imagen. ¿Ven que tengo acá una parte más clarita, una parte más oscura y de nuevo otra parte más clarita? Esa es la membrana trilaminar. Es la membrana basal de la filtración glomerular. ¿Por qué digo que es de la filtración glomerular? Porque estas membranas basales son muy ricas en heparansulfato. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, el heparansulfato también tiene mucha cantidad de cargas negativas. ¿Entienden? Y esas cargas negativas, ¿qué van a hacer? Van a repeler a las cosas que tengan cargas negativas y no van a permitir que se filtren. ¿Sí? Bien. Escuchen. Esta estructura de la lámina basal, más la ranura de filtrado que se formaba entre los pedicelos del podocito, más el endotelio de los vasos, que tiene fenestras, ¿se acuerdan que yo les dije que eran fenestrados? Bueno, eso va a formar lo que conocemos como la barrera de filtrado glomerular. Y arrancamos a ver barreras, ¿sí? Vamos a empezar a describir las barreras. Son varias, así que ya pueden ir anotando una. Miren, la barrera de filtrado glomerular. Muy tomada encima, ¿sí? Hay otras que no, qué sé yo. Barrera hematoacuosa. No sabemos ni dónde está, ¿no? Barrera hematoacuosa, nadie sabe dónde está. Está en corazón. Nadie la toma. No la saben ni algunos docentes, ¿sí? Entonces no la van a preguntar. Pero la barrera de filtrado glomerular es una barrera que es muy tomada porque está muy estudiada, ¿sí? Miren, está formada por el endotelio de los capilares. Ese endotelio, recuerden que tiene fenestras, tiene poros, como esos que se señalan con la flechita. Ahí, ¿sí? Entonces, una molécula que quiere pasar desde la sangre hacia el espacio urinario, lo primero que tiene que atravesar es ese poro. Bien, ¿qué más tiene que atravesar? Tiene que atravesar la membrana basal del capilar y la membrana basal del podocito que forman esa estructura trilaminar, ¿lo ven? 1, 2, 3. Pasó la primera barrera, la primera traba, que eran las cargas negativas de la membrana basal. Y después tiene que pasar por la ranura de filtración, que también estaba cargada de proteínas de glucocálix que tenían cargas negativas. Bueno, una vez que atraviesa todo eso, pasa a este espacio que es el espacio urinario o espacio de Bowman. ¿Sí? Bien. Entonces, 4 componentes en la barrera de filtrado glomerular. Endotelio del capilar fenestrado, lámina basal del capilar, lámina basal del podocito y ranura de filtración entre los pedicelos de los podocitos. ¿Se ve? La verdad que esta imagen es bastante clarita, es bastante sencilla y deja ver muy claramente cómo es la estructura de la barrera de filtrado. Muy bien, perfecto. Ahora, en la región mesangial, ¿qué era la región mesangial? Son las células que rellenan el espacio entre los capilares y entre los vasos arteriales aferentes y eferentes, ¿no? Bueno, vamos a encontrar células mesangiales, dijimos. Las células mesangiales intraglomerulares son las que se encuentran, obviamente, dentro del glomérulo. Esas células están metidas en el medio de la matriz que ellas mismas producen, la producen ellas mismas, la matriz que tenemos ahí, y funcionan de manera estructural y como fagocitos, como macrófagos, tienen función fagocítica. Cualquier partícula que se pueda escapar de los capilares que no tenga que filtrarse, ¿sí? O alguna noxa o lo que sea, van a ser fagocitadas también por estas células del mesangio, ¿sí? Las células mesangiales intraglomerulares. Muy bien, ahora, así como tenemos las intraglomerulares, tenemos las extraglomerulares, que son estas que tenemos acá, que también se las conoce con el nombre de células de Lassis, ¿sí? Se los aclaro porque apareció el año pasado en un choice este nombre
para las células mesangiales extraglomerulares, ¿sí? Se lo pusieron, le dijeron, las células de LASI se encuentran en, y nadie sabía de qué estaban hablando. Son las células mesangiales extraglomerulares. Bueno, estas células están en contacto con, miren, el túbulo contorneado distal que está acá, y tienen función endocrina. ¿Cómo están dispuestas? Miren, fácil. Tenemos una arteriola que viene por acá, ¿no? Que es la arteriola aferente. Una arteriola que se va por acá, que es la arteriola eferente. ¿Sí? Bien. De este lado dijimos que tenemos al túbulo contorneado distal. ¿Se acuerdan en la nefrona que bajaba y cuando volvía a subir contactaba de nuevo con el glomérulo? Bueno, acá el túbulo contorneado distal siempre toca el polo vascular del glomérulo. Y entre esas tres estructuras, todas estas celulitas que vemos acá son las células mesangiales extraglomerulares. ¿Bien? Perfecto. ¿Y qué función tienen? Tienen función endocrina. Ahora vamos a ver en un ratito cómo funciona. Bien. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me siguieron? Todo ese lío para describir ¿qué? El corpúsculo renal, el corpúsculo de Malpighi, ¿sí? Es la porción quizás más compleja, con más estructuras dentro de lo que es el riñón. El resto de la nefrona es bastante más sencilla. Miren, tenemos un túbulo proximal. ¿Se acuerdan que se dividía en una parte contorneada y en una parte recta? La parte contorneada está más cerca de la corteza y la parte recta más cerca de la médula. La realidad es que estructuralmente son muy similares los dos. El túbulo proximal es una estructura que tiene un epitelio de tipo cúbico simple, ¿sí? Con una especialización de membrana apical que es el ribete en cepillo, que está muy, pero muy desarrollado. Este ribete en cepillo se encarga de reabsorber gran parte de lo que se filtró. ¿Bien? Miren, esta barrerita que ustedes ven acá, la barrera de filtrado glomerular, ¿saben cuánto se filtra por minuto desde acá, desde la luz del capilar, hacia los espacios urinarios? En los dos riñones se filtran más o menos unos 124, 125 mililitros por minuto. Es un montón, ¿no? Si lo multiplico los minutos por 60 y eso lo multiplico por 24, es decir, saco la cuenta de cuánto se filtra por día, ¿saben cuánto da el número? 180 litros. ¿Alguno de ustedes orina 180 litros por día? No. ¿Por qué? Porque gran parte de eso que se filtra hacia el espacio urinario se reabsorbe en los túbulos, principalmente en el túbulo proximal. Es por eso que el túbulo proximal tiene un ribete en cepillo tan desarrollado. En esta porción de acá, en la primera porción de la nefrona, en el túbulo proximal, contorneado y recto, se reabsorbe casi un 75% de todo eso que se filtra. O sea, de esos 180 litros por día, el 75% se reabsorbe acá. ¿Qué quiere decir que se reabsorbe? Que pasa del espacio urinario de nuevo a la sangre. Lo reabsorbo. ¿Sí? Bien. Perfecto. Y de todo lo que se filtra, que va a ser agua, iones, glucosa y un montón de cosas más, se reabsorbe todo en igual proporción en este túbulo contorneado proximal. ¿Bien? Todo se reabsorbe en igual proporción. Perfecto. Muy bien. Estas celulitas tienen una cantidad impresionante de mitocondrias. Fíjense en la imagen en el esquemita de acá abajo. ¿Ven que está llena de mitocondrias el citoplasma? Bueno, es porque esa absorción que hacen desde la luz hacia el intersticio es muy activa. ¿Sí? Gasta mucha energía. Y tiene, escuchen, en el túbulo proximal hay unas proteínas que se llaman aquaporinas de tipo 1. ¿Escucharon hablar de las aquaporinas de tipo 1? Si me dicen que no, los acribillo. ¿Escucharon hablar? No me dicen nada, ¿no? Así no los acribillo. Bueno, escuchen, las aquaporinas de tipo 1, las nombramos ayer. ¿En qué otro órgano estaban? En el ganglio linfático, ¿se acuerdan? En las vénulas de endotelio alto. Que yo les conté que para que el ganglio no me quede inflamado, tenía las aquaporinas de tipo 1 que se llevaban el agua de los ganglios para que se puedan desinflamar y puedan reducir su tamaño. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ¿qué son las aquaporinas de tipo 1? Son canales de agua que permiten que el agua pase desde acá, desde la luz del túbulo contorneado proximal, hacia el intersticio. Y en el intersticio lo absorben los vasos, ¿sí? Ese exceso de líquido. Y se lo llevan para la circulación. ¿Estamos? Bien, perfecto. Bueno, entonces, túbulo proximal. El túbulo proximal, chicos, ¿cómo se va a ver en una imagen? Miren,
se va a ver así. Fíjense, una estructura que tiene una luz súper sucia. ¿Ven cómo se ve la luz toda llena de cositas? Por el ribete en cepillo que tiene, que es muy, muy, muy desarrollado. Fíjense comparado, por ejemplo, con esta estructura de acá. Las células se ven más altas y más acidófilas que las de este túbulo, por ejemplo. ¿Sí? Y eso es porque tienen gran cantidad de mitocondrias. El túbulo contorneado proximal, que es este que tenemos acá, entonces, ¿qué tiene? Tiene un epitelio de tipo cúbico simple con células que se ven bien acidófilas, un ribete en cepillo ultra desarrollado, por eso la luz se ve sucia, ¿sí? Y como diferencia del túbulo contorneado distal, las células son más acidófilas, por eso de las mitocondrias que yo les decía recién. Entonces, fíjense, acá los tienen los dos para compararlos. El túbulo contorneado proximal y este que está acá, que es el túbulo contorneado distal. Son los dos que tendríamos que marcar en la corteza. ¿Sí? Túbulo contorneado proximal y distal. El proximal con la luz sucia, el distal con la luz más limpita. ¿Estamos? Bien, perfecto. Fíjense, acá está al lado de las acoporinas de tipo 1. Acá lo tienen anotadito. ¿Sí? Se reabsorbe sodio, se reabsorbe cloro por transporte activo. Por eso necesito gran cantidad de mitocondrias. ¿Sí? Y agua. Todo en igual proporción, acuérdense. ¿Sí? Por eso la concentración de la orina no se modifica en este segmento. Se mantiene la misma concentración, pero menor volumen. ¿Bien? Perfecto. Excelente. Bueno, muy bien. Ahora, esto va a desembocar en el asa de Henle, ¿no? Que es el asa que tenemos acá, que baja y vuelve a subir. El asa de Henle es la porción más delgadita. Tiene una pars recta proximal, que es la que se continúa con el túbulo proximal, y una pars recta distal, que se continúa con el túbulo distal, ¿sí? Y el asa propiamente dicha delgada, el segmento delgado, que es el que vamos a estudiar ahora. Fíjense cómo es la célula del epitelio. Es una célula que es aplanadita, es achatada. Tiene el núcleo aplanado, ovalado, alargado, ¿sí? Y generalmente se lo ve como haciendo una especie de pancita hacia la luz. Es un segmento que mide muy poquito, mide más o menos unos 15 micrones, ¿sí? Que es más o menos lo que mide una vénula a ese nivel. Bien, ¿y cómo voy a hacer para no confundírmelo con una vénula? Si los dos tienen epitelio plano, redondito, ahí con la luz, produciendo un poquito hacia la luz, bueno, los vasos que tenemos acá van a tener eritrocitos en el interior, como este que se ve acá, ¿lo ven? En cambio, los que no tienen eritrocitos son asas delgadas. Las asas delgadas, chicos, son segmento muy importante de la nefrona. ¿Saben por qué? Porque las asas delgadas tienen una porción que es permeable al agua, que permite la salida de agua y la concentración de la orina. Y tiene una porción que es permeable a los solutos, permeable al sodio, al cloruro, al potasio, ¿sí? Y esa porción permite diluir la orina. ¿Bien? Entonces, una porción que es permeable al agua, que va a permitir la salida de agua, que va a determinar la concentración de la orina, y una porción que es permeable a los solutos, que va a determinar la dilución de la orina. ¿Bien? Entonces, este es el asa delgada de Henle. Perfecto. Ahora, el túbulo distal, tiene una parte recta y una parte contorneada. La verdad es que se ven exactamente iguales al microscopio, son muy parecidas en cuanto a su estructura. La única diferencia podría ser la posición. La parte recta está más cercana a la médula, la parte contorneada más cercana a la corteza. Las dos tienen un epitelio que es de tipo cúbico simple, ¿sí? Escuchen, un ribete en cepillo, pero que es poco desarrollado, por eso es que me dan estructuras con la luz más limpia, como esta de acá, ¿bien? Y una acidofilia menor porque tiene menor cantidad de mitocondrias que el túbulo contorneado proximal. ¿Estamos? Bien, perfecto. Bueno, ahora, escuchen. Miren esto que les voy a contar. ¿Se acuerdan que yo les dije que acá, en el túbulo proximal, se reabsorbía cerca de un 75% de la orina de lo que se filtraba? Bueno, acá se reabsorbe un 75%. En el asa delgada de Henle se reabsorbe más o menos un 15%. 75 más 15, 90, ¿no? Perfecto. O sea que fíjense, de los 180 litros que se filtraron acá en el glomérulo, reabsorbí 75 acá y 15 acá. O sea que a este sector de acá, al túbulo contorneado distal, que llegó el 10% nada más de lo que se filtró. ¿Bien? Perfecto. O sea, de los 180 litros, ¿cuántos llegaron al túbulo contorneado distal?
18, nada más. ¿Sí? El 10%, re poquito. Bueno, miren, fíjense la diferencia acá entre el túbulo contorneado distal con la luz limpia y el túbulo contorneado proximal con la luz sucia. Principal diferencia entre los dos. Bueno, en este túbulo contorneado distal se va a reabsorber, chicos, cerca de un 9%, un 8 a un 9%, lo que va a determinar que al túbulo colector solamente llegue el 1 o el 2% de esos 180 litros por día, lo cual es un número mucho más lógico, ¿no? Orinar 1,5 litros, 1,8 litros por día, y es más o menos lo que tendríamos que orinar, ¿sí? Perfecto. Fíjense, el túbulo contorneado distal, cuando toma contacto con el polo vascular del glomérulo, sufre una modificación de su epitelio. ¿Cómo dijimos que era el epitelio del túbulo contorneado distal? Cúbico simple, ¿no? Bueno, cuando toma contacto con el glomérulo, con el polo vascular, fíjense cómo se hace el epitelio. Se hace cilíndrico. Cuando se hace cilíndrico, a esa estructura se la denomina mácula densa. ¿Qué es la mácula densa? La mácula densa es una especialización del epitelio del túbulo contorneado distal cuando toma contacto con el polo vascular del glomérulo, donde las células de ese epitelio se hacen cilíndricas. ¿Sí? ¿Y qué función tiene la mácula densa? Bueno, la mácula densa es un quimiorreceptor. Sensa la concentración de iones del contenido del túbulo. Es decir, se fija de la orina que se formó cómo está compuesta. Si tiene mucho sodio, si tiene mucha agua, si tiene mucho cloruro, mucho potasio. ¿Entienden? Y esa información se la va a pasar a las celulitas que están acá, que son las células mesangiales extraglomerulares. ¿Bien? Bárbaro. Fíjense en esta imagen de la derecha, qué linda que se ve. El túbulo contorneado distal, que es este que está acá, cómo se ve en un corte longitudinal y cómo el epitelio ese que se ve de tipo cúbico simple, de repente se hace cilíndrico acá. ¿Ven? Cuando toma contacto con el polo vascular del glomérulo. Esto es la mácula densa. ¿Por qué se llama mácula? ¿Saben lo que significa mácula? Mácula significa mancha. ¿Sí? El túbulo contorneado distal tiene un sector que tiene una mancha de núcleos. Hay mayor densidad de núcleos y eso genera una mancha, un sector más oscurito. ¿Bien? Por eso se lo llama mácula densa. Es una mancha densa, una mancha formada por densidad de los núcleos, mayor densidad de los núcleos. Bien. Túbulo colector. El túbulo colector es, recuerden, esa parte tubular que recolecta toda la orina que se formó en varias nefronas y la va a conducir hacia los cálices menores. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, el túbulo colector recoge la orina de varias nefronas y las lleva hacia los cálices menores. Bien, en esos cálices menores, fíjense que tenemos el conducto papular de Bellini, ¿sí? Que recorre hacia la papila formando el área cribosa, que es lo que yo les decía, es esta desembocadura de acá. Cuando yo la veía, ¿se acuerdan que les conté que veía varios agujeritos? Y por eso le ponía el nombre de área cribosa. Bien, perfecto. Bárbaro. Fíjense lo que dice acá en esta oración, que me parece que es bastante gráfica. En el recorrido, este túbulo colector va a ir aumentando su diámetro desde unos 40 micrones hasta unos 200 micrones en el conducto papilar. ¿Bien? Ahora, 200 micrones, ¿qué era? ¿Se acuerdan? El límite de resolución ¿de qué? Del ojo. O sea que estas estructuras yo las podría ver a simple vista sin usar un microscopio. Son macroscópicas. O sea que los túbulos colectores son desde microscópicos, 40 micrones, hasta macroscópicos, 200 micrones. Van creciendo de tamaño porque se van sumando los conductos de varias nefronas, ¿sí? Los túbulos de varias nefronas. Y van aumentando el diámetro. Bien, perfecto. ¿Cómo es el epitelio de este túbulo colector? Bueno, miren, es un epitelio que es cúbico, alto, con células que tienen citoplasma apical haciendo pancitas hacia la luz. ¿Ven cómo hacen esas pancitas, como esas protrusiones? Bueno, eso es característico de los túbulos colectores. Además que tienen límites intercelulares que son marcados. ¿Lo ven? Y halo claro de glucógeno perinuclear. Fíjense cómo alrededor de estos núcleos se ve un sector que es apenitas más clarito. Apenitas, ¿sí? Acá también se ve. Bueno, ese es el glucógeno que se acumula alrededor de estas células. Fíjense, chicos, que se parece muchísimo
muchísimo, muchísimo, muchísimo al epitelio polimorfo. Al de las vías urinarias, ¿se acuerdan? El de vejiga y el uréter, el que vimos cuando arrancó la clase, cuando estaban dormidos. Bueno, este epitelio se parece muchísimo a ese epitelio, pero tiene solamente una capa de células. ¿Bien? Y no se lo van a confundir porque siempre va a estar así, rodeado de otras estructuras. ¿Sí? No se los estoy diciendo porque se vayan a confundir, sino porque es lógico que este epitelio se parezca al epitelio del resto de las vías urinarias, porque esto va a desembocar en los cálices menores, de los cálices menores a los mayores, de ahí a la pelvis y de ahí al uréter, que ya tiene este epitelio polimorfo. ¿Se entiende? Bien, perfecto. Bárbaro. Bueno, ¿qué más tenemos para decir? Bueno, el mecanismo de concentración renal. ¿Cómo funciona la concentración renal? ¿Cómo es que se reabsorbe ese 99% de todo lo que se filtra? Bueno, miren, esto es así. Es bastante sencillo. Parece complicado el gráfico, ¿no? Pero es bastante sencillo. Vamos a tratar de ir despacito y vamos a tratar de entenderlo todo. Escuchen, miren. Nosotros acá tenemos la arteriola aferente. ¿Sí? Si alguno no me entiende algo, me frenan y me dicen, Ale, no entendí, ¿me lo explicás de nuevo? Y lo volvemos a explicar, ¿sí? Levantan la mano, me mandan un mensaje por el grupo, me mandan un mensaje por WhatsApp y me dicen, Ale, frená, lo que sea, pero me frenan y me dicen para que, me dicen para que se los explique de nuevo, ¿sí? Bueno, escuchen. Importante. Arteriola aferente. La arteriola se capilariza formando el glomérulo renal. ¿Se acuerdan? Ese glomérulo después se vuelven a anastomosar todos los capilares y forman el vaso arterial eferente. Entonces tengo arteriola aferente, glomérulo, arteriola eferente. El glomérulo estaba formado por la hoja visceral y hoja parietal de la cápsula de Bowman. ¿Se acuerdan de eso, no? Bien. Esta hoja visceral y esta hoja parietal de la cápsula de Bowman permitían que se forme un filtrado desde la sangre hacia el espacio urinario. Ese filtrado que pasa de la sangre al espacio urinario, escuchen, tiene una osmolaridad de 300 miliosmoles por litro. ¿Bien? 300 miliosmoles. Bien. ¿Qué es la osmolaridad? Es la concentración de moléculas osmóticamente activas, es decir, que tienen la capacidad de atraer agua, en una solución. ¿Bien? Bueno, esta solución, que es ese filtrado que se formó desde el plasma, tiene una osmolaridad de 300, que casualmente es la misma osmolaridad que la del plasma, que la de la sangre. ¿Se entiende? El plasma sanguíneo tiene una osmolaridad de 300 miliosmoles. Bien, perfecto. Escuchen. En el intersticio, es decir, en el tejido que rodea a la nefrona, vamos a tener la misma osmolaridad, 300 miliosmoles. Es por eso que la absorción de el filtrado en la parte del túbulo proximal, ¿qué porcentaje era? ¿Se acuerdan? Un 75%. La absorción del ultrafiltrado en esta primera porción no me modifica la concentración de la orina, la osmolaridad de la orina. ¿Por qué? Porque reabsorbí todos los componentes en igual proporción. ¿Entienden? Saqué cucharadas del agua con azúcar que hice, de la solución, ¿no? Estamos hablando de un ejemplo de solución. Si yo agarro una taza y le pongo agua y le pongo azúcar, estoy haciendo una solución con cierta osmolaridad. Si yo saco cucharadas de esa taza, estoy sacando tanto azúcar como agua. Saco todo. Entonces el agua que queda adentro de la taza va a ser menos, porque yo le saqué gran cantidad con la cuchara, pero va a tener la misma concentración. Va a tener 300 miliosmoles. O sea que acá me va a llegar un 25% de todo lo que se filtró, pero con la misma osmolaridad, a 300 miliosmoles. ¿Bien? Perfecto. Ahí llegamos al asa delgada de Henle. ¿Se acuerdan que yo les conté que el asa delgada tiene una porción, el asa de Henle en realidad, tiene una porción que es permeable al agua, pero impermeable a los solutos? Bueno, escuchen. En el intersticio, es decir, en este tejido que está acá blanco, lo que se ve acá de color blanco, ¿ven que hay puntitos que se van haciendo cada vez más intensos hasta que bajamos acá la médula? Esos puntitos representan moléculas osmóticamente activas en el intersticio del riñón, es decir, fuera de los túbulos del riñón. Esos puntitos ven que van creciendo a medida que vamos bajando. Van haciéndose cada vez más numerosos. Eso es porque la osmolaridad del intersticio va aumentando a medida que nos vamos metiendo en la médula. ¿Sí?
Bien, y si esto tiene una mayor osmolaridad que la orina que se formó, y yo les dije que este pedacito del túbulo es permeable al agua, ¿el agua qué va a hacer? Va a salir, ¿para qué? Para intentar diluir eso, por un proceso de difusión, ¿no? De tratar de diluir, de equiparar concentraciones. El agua va a salir del túbulo, va a salir del asa de Henle para intentar igualar las concentraciones. Obviamente que no va a poder diluir el tejido, el líquido del intersticio, porque es muy, muy, muy salado. Tiene mucha cantidad de solutos, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Como yo le saco agua a lo que está dentro del túbulo, lo que está dentro del asa, lo que voy a hacer en lugar de diluir el intersticio es concentrar el asa. A esa taza con azúcar y agua que yo tenía, le saqué solamente agua, pero no le saqué el azúcar. Entonces cada vez quedó más dulce, cada vez quedó más concentrada. ¿Entienden? Perfecto. Bárbara. Ahora, eso pasa en la porción descendente. Es permeable al agua, pero impermeable a los solutos. ¿Sí? Bien. Ahora, en la porción ascendente pasa lo contrario. La porción ascendente es permeable a los solutos, pero impermeable al agua. O sea, retiene agua, pero deja pasar iones. ¿Y eso qué me va a determinar? Bueno, que esta concentración altísima que yo logré acá, a medida que me voy acercando a la médula, por salida de los iones, se va a ir diluyendo hasta que llega a una concentración de 100 miliosmoles, que es menor, miren, es menor a la del intersticio, porque el intersticio ¿cuánto tiene? 300, ¿entienden? Como acá solo dejo salir iones, se me va diluyendo hasta que queda en una concentración de 100 miliosmoles. Bien, escuchen porque esto es súper, mega, archi importante. ¿Sí? Muy, muy, muy importante. Ahora, quiero que todos, por favor, respondan en su cabeza lo que voy a preguntar. Si yo hago un agujero acá que deja pasar solamente agua, ¿el agua para dónde va a ir? ¿Para dentro del túbulo o para fuera del túbulo? ¿Qué les parece a ustedes? Piénsenlo. Si no se animan, no respondan, no pasa nada, respondo yo. Pero piénsenlo, tranquilos. El agua, si yo hago un agujero que solamente deje pasar agua, ¿va a ir para fuera del túbulo o para dentro del túbulo? Bueno, el agua va a ir para afuera. ¿Por qué? Porque acá yo tengo mucha cantidad de moléculas de agua y pocos solutos. Y acá tengo más cantidad de solutos y menos moléculas de agua. Por lo tanto, si yo abro un agujero que deje pasar agua, con la finalidad de igualar las concentraciones, el agua va a querer salir. ¿Se entiende? Bueno, perfecto. En la pared del túbulo contorneado distal aparece una proteína que se llama acuoporina de tipo 2. ¿Les suenan las acoporinas? Sí, ¿no? Ya nombramos las acoporinas de tipo 1, que estaban en el túbulo contorneado proximal, ¿se acuerdan? Y estaban también, ¿dónde? En el ganglio linfático, ¿no? Bueno, las acoporinas de tipo 1, que son las que están acá, son acoporinas que tienen una apertura constitutiva. Están todo el tiempo abiertas. Todo el tiempo abiertas, ¿sí? Las acoporinas de tipo 1 están todo el tiempo abiertas, lo que quiere decir que todo el tiempo dejan pasar agua. Ahora, las acoporinas de tipo 2 son regulables. Las puedo abrir y las puedo cerrar dependiendo yo cuando necesite. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo las voy a hacer para poder regular esas acoporinas? Bueno, gracias a una hormona que se llama ADH, hormona antidiurética. ¿Escucharon hablar de la hormona antidiurética? La hormona antidiurética es una hormona que, como su nombre lo indica, ¿qué va a hacer? Es antidiurética, antidiuresis, anti-hacer pis. O sea que lo que va a hacer es reducir el volumen de la orina. ¿Bien? Bueno, escuchen, la hormona antidiurética me va a estimular, me va a abrir a las acoporinas de tipo 2. Entonces, miren, vamos a borrar todos los mamarrachos que hice. Si yo acá tengo un canal, un agujero, que es la acoporina de tipo 2, que me permite el pasaje del agua, cuando yo la estimule con la ADH, ¿qué voy a hacer? Voy a estimular que se abra. Y cuando se abre ese canal para el agua, ¿qué va a hacer? Va a salir el agua del túbulo hacia el intersticio, es decir, se va a reabsorber. Y la cantidad de agua que quede acá adentro y que va a formar la orina va a ser menor. Entonces la ADH, ¿qué hace? Me concentra la orina.
¿Por qué? Porque me abre las aquaporinas de tipo 2, ¿entienden? Que hacen que el agua pase del túbulo hacia el intersticio. Por lo tanto, la ADH es una hormona que permite concentrar la orina, retener agua. ¿Ante qué situación se libera ADH? Bueno, la ADH se libera ante una situación de baja volemia. Si yo tengo baja volemia, tengo bajo volumen de la sangre, lo que tengo que hacer es retener agua para que ese agua que haga vaya a los vasos sanguíneos y aumente el volumen de la sangre. ¿O no? Porque la sangre, ¿se acuerdan que tenía mucha cantidad de agua? Si yo le agrego más agua, sube el volumen de sangre. Si sube el volumen de sangre, me aumenta la volemia. Y si me aumenta la volemia, hago más efectiva la perfusión de los tejidos periféricos. Por lo tanto, la ADH se libera cuando me baja la volemia. Cuando me baja la volemia, estimulan la liberación de la ADH y eso me genera dos cosas. Miren, la ADH me va a abrir las aquaporinas de tipo 2 y además me va a estimular el mecanismo de la sed. Y me van a dar ganas de tomar agua. Qué loco, ¿no? Bueno, cuando tenemos ganas de tomar agua es porque la osmolaridad de nuestra plasma es muy alta, lo que quiere decir que tenemos poca agua en nuestro plasma. Eso es sensado por el sistema nervioso y se libera ADH. La ADH actúa a nivel del riñón reteniendo agua y a nivel del sistema nervioso central estimulando el centro de la sed, para que nosotros sintamos esa sensación de sed en la boca y tengamos la necesidad de tomar agua. ¿Entienden? Bueno, escuchen. Miren esto que es importante. Estas aquaporinas de tipo 2, estos canales, son responsables de la absorción de ese 9% que me restaba. Miren, acá se reabsorbía el 75%, ¿no? Acá se reabsorbía el 15%. 75 y 15, 90. Y el 9 de acá, 99. De los 180 litros que filtré por día, llegaron al túbulo colector 1,8, o sea, el 1%. ¿Por qué? Porque acá filtré el 99, reabsorbí, perdón, el 99% de la orina que filtré, de la orina que formé. ¿Se entendió, chicos? Bueno, así como se los expliqué todo esto, se lo pueden olvidar tranquilos. Lo único que se tienen que acordar, me quieren matar, ¿no? Lo único que se tienen que acordar que es que la ADH me estimula las aquaporinas de tipo 2 y las abre para que el agua pueda salir del túbulo hacia el intersticio. ¿Sí? No me maten. Se los expliqué todo para que puedan entender cómo es el mecanismo. ¿Bien? Si ustedes entienden este mecanismo, entienden mucho más fácil lo del ADH y lo pueden razonar. Si no, se lo tienen que aprender de memoria y es un garrón aprenderse las cosas de memoria. Tienen que tratar de entenderlas, ¿sí? Siempre les va a ser mucho más productivo. ¿Las aquaporinas dónde están? Están en el túbulo contorneado distal y en la primera porción del túbulo colector. Acá también hay algunas aquaporinas, ¿sí? De tipo 2. Perfecto. Escuchen, si no tengo ADH, no produzco ADH porque tengo una patología, esa patología, ¿saben cómo se llama? Se llama diabetes insípida. ¿Qué es la diabetes insípida? Nosotros, ¿qué conocemos? La diabetes mellitus, ¿no? Que es la diabetes dulce. Que la diabetes mellitus, ¿qué hace? Hace que el paciente haga mucho pis y en ese pis hay mucha concentración de glucosa. Por eso el nombre de mellitus, porque la orina del paciente es dulce como la miel, ¿no? ¿Quién habrá sido el que habrá probado la orina de un paciente, ¿no? Un asqueroso. Bueno, el tema es que en esta diabetes, el paciente también produce mucha cantidad de orina, pero esa orina no es dulce. Por eso le decimos diabetes insípida, porque la gran composición de esa orina, ¿qué es? Agua. ¿Saben por qué? Porque si yo no tengo ADH, las aquaporinas de tipo 2, ¿cómo están? Cerradas. Y ese 9% que se reabsorbía acá, no se reabsorbe. Entonces, se me reabsorbió el 75, se me reabsorbió el 15 que tengo, un 90% reabsorbido. O sea, de los 180 litros, ¿cuánto me quedaron? 18, que es un 10%, ¿no? Bien, el 9% no se me reabsorbe. Entonces, el paciente puede llegar a eliminar hasta 18, 15, 18 litros por día. Una animalada, ¿o no? Es importantísimo y es una situación peligrosa. Entonces, tengo que buscar la forma de suplantar la función de la ADH. Bien, a esos pacientes lo que se les hace es un plan de hidratación bastante eficiente y se les da medicación que suplen a la ADH o inhiben la diuresis, ¿sí? Son antidiuréticos. Muy bien, perfecto. ¿Se entendió, chicuelos, lo de la ADH y lo de la diabetes insípida? Excelente. Bueno, escuchen, vamos a hablar dos cositas más. Mecanismo de dilución de la orina.
Lo que les decía recién, fíjense, cuando no hay ADH, ¿sí? La orina que se forma es hiposmolar, ¿por qué? Porque tiene mucha cantidad de agua y se elimina como orina diluida, que puede llegar hasta esos 15 litros por día que les decía recién. ¿Bien? Perfecto. Muy bien. Ahora, fíjense, con respecto al manejo del sodio y del potasio, el 65 al 70% del sodio que se filtra se reabsorbe en los túbulos proximales, lo que decíamos antes, ¿sí? En los segmentos gruesos de Henle se produce una absorción del 10%. Yo les dije 9, más o menos lo mismo, ¿sí? Es esa cantidad. Bien. El potasio tiene un pasaje que es más o menos similar. Bien. Y en el nefrón distal, ¿qué es? Túbulo contorneado distal y túbulo colector. La absorción de sodio, la reabsorción de sodio, es variable. ¿Y de qué depende? Depende de una hormona que se llama aldosterona. Y ahí viene todo esto de la mano de un sistema que se llama sistema renina, angiotensina, aldosterona. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Queda claro? Lo vamos a repasar ahora. Miren. Tenemos un aparato que es el aparato yuxtaglomerular, que yo se los nombré casi al principio de la parte de riñón, de la descripción del riñón. ¿Cómo está compuesto el aparato yuxtaglomerular? Pregunta de examen, ¿eh? Miren, está compuesto por la arteriola aferente, que es esta que tenemos acá, y la arteriola eferente, que es esta que tenemos acá. ¿Bien? ¿Qué más? Tenemos a la mácula densa. ¿Qué era la mácula densa? Era la especialización del epitelio del túbulo contorneado distal cuando tomaba contacto con el polo vascular del glomérulo. ¿Qué dije? Es una especialización del epitelio del túbulo contorneado distal cuando toma contacto con el polo vascular del glomérulo. Esa es la definición de mácula densa, ¿sí? Bien. Y después tenemos también a las células mesangiales extraglomerulares, es decir, a las que están acá, estas que se ven ahí de color rosita. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los componentes del aparato yuxtaglomerular? Arteriola aferente y eferente, mácula densa y células mesangiales extraglomerulares. ¿Me siguen? Bueno, escuchen. Fíjense lo siguiente. ¿Ven estas células que están acá en verde? Las que se ven ahí en verdecito. Están formando parte de la pared de este vaso sanguíneo, ¿no? De la arteriola aferente. ¿La ven ahí? Bueno, esas células que se ven en verde son unas células que se llaman células yuxtaglomerulares. Las células yuxtaglomerulares son células de la pared muscular de la arteriola aferente que tienen función endocrina. Tienen en su citoplasma unos gránulos de una hormona que se denomina renina. Es una hormona enzimática. ¿Escucharon hablar de la renina? Sí, porque si escucharon hablar del sistema renina, angiotensina, aldosterona, escucharon hablar de la renina. Bueno, miren. Los vasos sanguíneos tienen una presión en el interior, ¿no? Que los mantiene siempre infladitos. Bueno, esa presión puede aumentar y cuando aumenta estira los vasos o puede disminuir y cuando disminuye los vasos se reducen un poquito de tamaño, ¿no? Porque es como un globo que lo desinfla. Bueno, perfecto. Estas células yuxtaglomerulares, cuando la presión sanguínea baja, es decir, que se reduce el tamaño, el volumen del vaso sanguíneo, que el vaso sanguíneo se desinfla un poquito, en cuanto esa pared se relaja, estas células liberan la renina hacia la sangre. La liberan ahí, al mismo vaso arterial aferente. ¿Sí? La liberan ahí mismo a la sangre. Y esa renina va a actuar en el sistema de renina, angiotensina, aldosterona que vamos a ver dentro de un ratito. Entonces, cuando se relaja el vaso sanguíneo, esas células liberan la renina. La mácula densa, ¿sí? Acuérdense, en contacto con las células mesangiales y células yuxtaglomerulares, ¿sí? Acuérdense que tienen esa función de censar el contenido de la orina a este nivel, una función de quimiorreceptora, ¿bien? Y las células mesangiales extraglomerulares que tienen esa función endocrina que yo les había contado antes, que ahora vamos a ver en un ratito de qué se trata. ¿Estamos? Bien, perfecto. Vamos a hablar del sistema renina, angiotensina, aldosterona, así tratamos de entenderlo. Bien. Bueno, ¿cuándo se activa este sistema? Este sistema se activa cuando la presión sanguínea baja, cuando la presión sanguínea cae, ¿sí? Sobre todo cuando cae de manera abrupta, cuando cae de manera brusca. Imagínense que voy a dar sangre, voy a donar sangre. ¿Cuánto me sacan? Me sacan 500 mililitros, ¿no? O sea, medio litro. Aproximadamente un
un 10% de mi volumen sanguíneo. ¿Yo cuántos litros tengo? Tengo 5.000 mililitros, ¿no? Más o menos, unos 5 litros a 6 litros de sangre. Bueno, me sacan 500 mililitros de esos 5.000, me están sacando el 10%. Es bastante. Entonces, la presión sanguínea, ¿qué va a hacer? Va a bajar, porque tengo menor volumen de sangre. Bueno, en ese momento se activa este sistema. ¿Por qué? Porque los vasos arteriales aferentes, que estaban todos infladitos, cuando me sacaron ese medio litro de sangre, ¿qué hicieron? Se redujeron un poquito porque la presión sanguínea se redujo. Al momento en el que se reducen, ¿liberan qué? Renina, dijimos. ¿Se acuerdan? Bueno, la renina es una hormona, porque se libera el torrente sanguíneo, que tiene función enzimática. Es una enzima, ¿sí? Esta renina va a viajar por sangre y en la sangre se va a encontrar con un producto que es liberado por el hígado todo el tiempo, que se llama angiotensinógeno. Escuchen, ustedes ahora que tienen la presión normal, calculo, ¿sí? Que deben tener todos la presión normal, bueno, tienen todos ustedes niveles de angiotensinógeno en sangre. Todos ustedes tienen angiotensinógeno dando vueltas en la sangre. El hígado lo produce constantemente. El angiotensinógeno es producido por el hígado de manera constitutiva. Todo el tiempo está ahí en la sangre dando vueltas, ¿sí? Cuando se libera renina desde el riñón, la renina actúa sobre el angiotensinógeno, rompiéndole una partecita y transformándolo en angiotensina 1. La angiotensina 1 es una hormona que tiene capacidad vasoconstrictora, pero esa capacidad vasoconstrictora es muy leve, ¿sí? Es muy bajita. Piensen en el nombre. Angio, ¿qué significa? Vaso. Tensina, tensión, presión, ¿o no? Bueno, es una hormona que va a generar que los vasos se tensen, que se contraiga la musculatura de los vasos. ¿Para qué? Para aumentar la presión sanguínea. ¿Me siguen? Bueno, pero ¿qué pasa? La angiotensina 1 tiene muy bajita actividad vasoconstrictora. Es muy pobre en esa actividad. Para que la angiotensina 1 pueda tener mayor actividad vasoconstrictora, la tengo que convertir en angiotensina 2. ¿Eso saben a dónde pasa? Bueno, pasa en el endotelio de los vasos sanguíneos, principalmente en los del pulmón. Todos los vasos sanguíneos tienen una enzima que se llama ECA, enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué hace? Transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. Todos los capilares tienen una enzima que se llama ECA, que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 1 es poco activa, la angiotensina 2 tiene mayor actividad vasoconstrictora. Entonces, miren, la ECA, ¿qué hizo? La ECA rompió la angiotensina 1 y la activó en angiotensina 2. La angiotensina 2 es el agente vasoconstrictor más potente que tenemos en el organismo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a generar vasoconstricción, va a generar que el músculo liso de los vasos se contraiga y reduzca el diámetro, ¿sí? Si yo aprieto una botella, ¿qué pasa con el interior? ¿Aumenta la presión o no? Bien, perfecto. Eso es lo que estoy buscando. Si yo perdí presión sanguínea, al hacer vasoconstricción, aumento la presión de nuevo. ¿Bien? ¿Pero yo me puedo quedar para siempre haciendo vasoconstricción? No, ¿no? Porque se me cansaría un poquito la musculatura vascular. Bien, perfecto. Además, si quisiera hacer más vasoconstricción, no podría. Entonces, si me sacan de nuevo sangre, chao. Bueno, por lo tanto, necesito que este sistema, además de generar una solución momentánea, que es la vasoconstricción, genere una solución a largo plazo. Es decir, reponga ese medio litro que yo perdí. Bueno, ¿y cómo va a pasar eso? Miren, va a pasar de la siguiente manera. La angiotensina 2 actúa a dos niveles. Actúa como vasoconstrictor a nivel de los vasos, ¿sí? Y actúa a nivel de una glándula que está por encima del riñón, que es la suprarrenal. ¿Se acuerdan de la suprarrenal que está acá arriba del riñón, así tipo un sombrerito? Bueno, la angiotensina 2 actúa sobre la suprarrenal, estimulando la producción de esta hormona, que es la aldosterona. La aldosterona actúa a nivel del túbulo distal, en el riñón, estimulando la reabsorción de cloruro de sodio. Y al cloruro de sodio, que es sal, ¿quién lo sigue siempre? El agua, ¿no? Entonces también estimula la reabsorción de agua a nivel del túbulo contorneado distal y túbulo colector. ¿Sí? Y además estimula la excreción de potasio. Entonces, si yo
además de hacer vasoconstricción, empiezo a retener líquido en el riñón, empiezo a disminuir el volumen de orina, ¿qué pasa con la volemia? Va a empezar a subir, porque voy a empezar a mandar toda esa agua que estoy recuperando hacia los vasos sanguíneos. Entonces la volemia empieza a subir, el volumen de sangre sube y se recompone a como estaba previo a que me saquen sangre. ¿Entienden? Recompongo el volumen de la sangre a expensas de agregarle agua. Este sistema renina, angiotensina, aldosterona, entonces, resumiendo, hacemos una recapitulación así general. Se activa cuando baja la presión sanguínea, se libera renina desde las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente, esa renina viaja por sangre, activa el angiotensinógeno, lo rompe, activándolo y convirtiéndolo en angiotensina 1, que tiene baja actividad a nivel de los vasos, ¿sí? Esa angiotensina 1 viaja por sangre y en los capilares, principalmente en los capilares de pulmón, se transforma en angiotensina 2 por acción de una enzima que es muy importante, que es la ECA. La enzima convertidora de la angiotensina rompe la angiotensina 1 y la transforma en angiotensina 2. Esa angiotensina 2 es el agente vasoconstrictor más potente que tenemos en el organismo y además de tener esa función vasoconstrictora, estimula a la corteza suprarrenal para la producción de aldosterona. La aldosterona es un mineralocorticoide que lo que va a hacer es retener cloruro de sodio y agua a nivel del riñón. Y eso va a hacer que aumente la volemia. Y a nivel del riñón, otra función que tiene la aldosterona es aumentar la excreción de potasio. Libera potasio, que se elimine por orina. ¿Bien? Perfecto. Bueno, eso en el caso de que me baje la presión. Y si me sube, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan? Lo vimos cuando hablamos del corazón, que dijimos que tenía una función endocrina. ¿Qué liberaba el corazón? Bueno, miren, cuando la presión sanguínea aumenta, todo lo contrario, me sube la presión sanguínea, las aurículas del corazón se estiran. Genio, Fabricio, genio. Muy bien, las aurículas del corazón se estiran y se libera un péptido, una hormona que se llama factor natriurético o péptido natriurético auricular, que lo que va a hacer es todo lo contrario. En lugar de retener sodio y agua a nivel del riñón, va a hacer que se elimine sodio y agua a nivel del riñón. Entonces, si la presión sanguínea me aumentó, libero péptido natriurético, aumento la excreción de sodio y agua, al bajar el volumen de la sangre, la presión sanguínea vuelve a su valor normal. ¿Se entiende? Bueno, nuestra presión todo el tiempo está regulada por estos dos mecanismos. ¿Les pasó alguna vez que están acostados, están sentados, se paran de golpe y se marean? Como que sienten que todo les gira, les da vueltas, se tienen que quedar un ratito quietos y enseguida se normaliza. Bueno, ¿quién actuó ahí? Sistema renina, angiotensina, aldosterona, automáticamente. ¿Sí? Estaba sentado, estaba tranquilo, de repente me paré, me baja la presión, se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, se libera renina, se produce angiotensina 1, se cliva en angiotensina 2 y aumenta la presión sanguínea de nuevo. Y me siento normal y puedo seguir, bueno, normal, entre comillas, ¿no? Me siento como antes y puedo seguir con mi vida lo más tranquilo. ¿Se entiende? Entonces, sistema renina, angiotensina se activa siempre. ¿Sí? Bueno, imagínense situación contraria, de repente hago algún movimiento, me acuesto rápido, me sube la presión. Bueno, se libera péptido natriurético auricular y eso hace que aumentemos la excreción de sodio y agua. ¿No les pasó nunca que se van a acostar y cuando están acostados, sobre todo en invierno pasa, ya vamos a ver por qué, te acostás y qué te pasa cuando te acostás? Automáticamente te dan ganas de hacer pis. Decís, oh, pero me acabo de acostar, ¿sí? La cama estaba fría, se generó vasoconstricción a nivel de los tejidos periféricos, esa vasoconstricción aumentó un poquito la presión, más el hecho de que te acostaste, eso aumenta también la presión, aumenta la presión a nivel de las aurículas y se libera péptido natriurético auricular. Entonces, ¿qué te hace? Aumentar la producción de orina y encima de aumentar la producción de orina, hace frío y tenés ganas de ir al baño. ¿Y qué pasa? Miren, escuchen, otra cosa más, que es importante esto, ¿eh? ¿Se acuerdan de esta ADH? Estaba acá y actuaba a nivel de las acoporinas de tipo 2. Bueno, esa ADH nosotros dijimos que estaba estimulada por ¿quién? ¿Quién hacía que se libere la ADH? La hipotensión, ¿no? Cuando me baja la presión, se libera ADH y lo que hago es retener líquido. Bueno, ¿saben quién inhibe a la ADH? La inhiben el frío y el alcohol.
tomás cerveza y ¿qué te dan ganas de hacer? Pis. Y si es invierno, más todavía porque hace frío. ¿Entienden? El alcohol y el frío inhiben a la hormona antidiurética. Buenísimo, ¿o no? Está bueno tener esos datos. Para chamullar en el boliche. No, porque te dan ganas de hacer pis, porque la hormona. No vas a ganar nada, pero bueno, por lo menos repasás histología y fisio, ¿no? Está bueno. Bueno, escuchen. Ya no hay más boliche, ¿no? Ahora en la clandestina, como dicen. Perfecto. Escuchen algo que es importante. Y ya terminamos. Miren, nos quedan 2 diapositivas. Terminamos súper puntuales y con todo. Con respecto a la irrigación sanguínea, recuerden que la arteria renal, que es la que irriga el riñón, es rama directa de la aorta. ¿Y esto tiene alguna importancia? ¿Me sirve para algo que sea rama directa de la aorta? Bueno, sí, porque la aorta es la arteria principal del organismo. Entonces, los cambios de presión van a estar reflejados directamente sobre la arteria renal. ¿Se entiende? Bueno, esta arteria renal, cuando ingresa al riñón, se divide en arterias que son interlobulares, que recorren, miren, ¿entre quién y quién? Entre una pirámide medular y otra pirámide medular, ¿lo ven? O sea que recorre ¿por dónde? Por las columnas renales. Va hacia la corteza. En la corteza, estas arterias interlobulares se dividen en arterias arcuatas, que son estas que están acá. Arcuatas o arqueadas, que es lo mismo, porque forman un arco, ¿ven? Forman un arco así, una con otra. Estas arterias no se anastomosan, no se unen ahí, ¿eh? Muy bien. Estas arterias arqueadas lo que van a hacer es darme ramitas que se llaman interlobulillares. Y esas ramitas interlobulillares me van a dar a las arteriolas aferentes. ¿Entienden? Miren, esta sería la arteria interlobulillar. Esa arteria interlobulillar me va a dar las ramitas de las arteriolas aferentes. Esas arteriolas aferentes, se capilarizan, forman el glomérulo. Esos capilares del glomérulo se anastomosan, forman otro vaso arterial eferente. Y ese vaso arterial eferente se vuelve a capilarizar. Miren, cuando se capilariza, lo va a hacer de la siguiente manera. Las nefronas más altas, las que están acá arriba, que eran las corticales, ¿se acuerdan? Se van a capilarizar a nivel de la corteza. Van a formar el plexo capilar acá, que es lo que conocemos como capilares peritubulares, porque están alrededor de los túbulos contorneados proximales y distales. ¿Sí? Túbulos peritubulares corticales. Capilares peritubulares corticales. Y las más bajas, las nefronas que sean yuxtamedulares, se van a capilarizar, pero miren, van a formar vasos muy largos que van a bajar bien profundo en la médula, se capilarizan y vuelven a subir como vasos venosos. Estos vasos se llaman vasa recta y forman un plexo capilar peritubular medular. Entonces, miren, tenemos plexos capilares peritubulares corticales y plexos capilares peritubulares medulares. ¿Qué cuántos son? Bueno, los corticales son el 85% y los medulares son el 15%. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la distribución de las nefronas que dijimos que el 15% de las nefronas eran yuxtamedulares y el 85% eran corticales? Bueno, tiene que ver con esto, con la distribución de la vasculatura. ¿Entienden? El 85% de los glomérulos se capilariza a nivel de la corteza y el 15% se capilariza a nivel de la médula. ¿Para qué me sirven estos capilares? Bueno, si nosotros dijimos que de los túbulos salía agua, salen solutos, sale glucosa, sale sodio y un montón de cosas más, todo eso que salió es recogido por estos capilares y es llevado de nuevo a la circulación. Si no, si empieza a salir tanto y nadie se lo lleva, en un momento de riñón explota. ¿Entienden cómo es? ¿Cómo funciona? Perfecto. Bueno, escuchen, esto que vemos acá es lo que conocemos como el sistema porta-renal. ¿Qué es el sistema porta-renal? Bueno, la arteriola eferente está interpuesta entre dos lechos capilares. El lecho capilar del glomérulo y el lecho capilar peritubular, ya sea cortical o medular. Entonces ahí tenemos al sistema porta-renal. ¿Bien? Perfecto. Bueno, bárbaro. Esto está señalado más de lo mismo. Con estos chicuelos terminamos la clase de riñón. ¿Dudas? ¿Consultas? Lo que sea. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se hacen el dibujito. Se hacen el resumencito, perdón. Ese mismo que yo les puse ahí en la diapositiva.
se lo escriben en una hojita prolijo con colores como para poder recordarlo. Y otra cosa importante que tienen que hacerse el dibujito, vieron que yo siempre les digo, hagan esquemas. Bueno, la nefrona. Se dibujan la nefrona, le dibujan todas las partes y de cada parte sacan una flecha y ponen, este es el túbulo contorneado proximal, se reabsorbe tanto, tiene tal función, tal cosa. Todo en una sola hoja. Que les entre todo en una sola hoja 4. ¿Sí? Y así se resumen todo renal en una sola hoja. Muy bien, chicuelos. Si eso es todo y si no tienen dudas, damos por finalizada la clase de hoy.